Luis Guillermo, séptima temporada de Deja Vu. ¿Qué tenemos en el menú para esta temporada? Tenemos las elecciones más importantes de la historia nacional. Vamos a hablar también de la guerra de Corea. Colombia, sí, es el único país latinoamericano que envió tropas a Corea, cosa que mucha gente no recuerda. Otro de los temas va a ser la historia del Partido Comunista Colombiano. Y esperamos tener una biografía del presidente Rafael Reyes. Invito a los oyentes, Luis Guillermo, que nos envíen ideas también a La Silla Vacía, a los canales de YouTube, de Spotify, por Twitter. ¿Qué más deberíamos considerar o hablar en esta temporada? A los oyentes, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en esta séptima temporada. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de la explosión interna en el uribismo por la renuncia de María Fernanda Cabal. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 27 de enero. Con una carta de 8 páginas, María Fernanda Cabal abre paso al fin de su historia con el Centro Democrático. Este fue el partido por el cual se convirtió en la senadora más votada del país y en la cara más visible dentro de la colectividad de la derecha radical. Las molestias de Cabal y su esposo, José Félix Laforí, no son nuevas. La cereza del pastel fue que ella perdiera la candidatura presidencial con su colega Paloma Valencia. Antes ya se venía quejando por el poco juego que Álvaro Uribe le daba dentro y fuera del partido. Hoy hablamos de qué significa su salida para Uribe, para la campaña y los posibles aliados que tendrá para pesar en las presidenciales. Gerson Ortiz es el editor encargado de coordinar toda la movida electoral este año en La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? En el Centro Democrático siempre se hablaba de la disciplina férrea hacia Álvaro Uribe, quien maneja todo dentro del partido. Y por eso que María Fernanda Cabal, a través de su esposo, fuera tan vocal con su salida, pues llama mucho la atención. ¿Por qué lo hace de esta manera? Tatiana, Cabal tenía la molestia con el partido, con Uribe, de hecho, desde el mismo momento en que se metió en el proceso para la escogencia interna del candidato presidencial. Ella siempre propuso que fuera una consulta interna del partido con sus militantes, partiendo de la base de que en 2022 pues, fue la senadora más votada, por encima de los 200.000 votos, y solo superada por Miguel Uribe Turbay. Cabal siempre ha desconfiado de las encuestas, Tatiana, porque cree, genuinamente lo cree, que le hacen conejo, que le hacen trampa. Pasó en el 2022, esa desconfianza se mostró mucho cuando Uribe la metió en la encuesta con Oscar Iván Zuluaga. El exministro lo acababan de descongelar para tomar las riendas del partido, y Cabal era la nueva sensación del uribismo, ¿no? Ya tenía aliados internacionales como los Bolsonaro en Brasil, que estaban en la presidencia. Esa encuesta del 2022, recordemos, Tatiana, la ganó Oscar Iván Zuluaga, y luego Uribe le dijo que se bajara, porque había que apoyar a Federico Gutiérrez, que ni siquiera pasó de la primera vuelta. A Cabal no le quedó de otra que aspirar al Senado. Con sangre en el ojo sacó poco más de 200.000 votos para mandar un mensaje: aquí estoy, aquí me quedo y conmigo es difícil. E igual siempre puso en tela de juicio la metodología de esa encuesta que ganó Oscar Iván Zuluaga. Y la fórmula de las encuestas se volvió a replicar en 2025, lo hablábamos acá en Huevos, que esa metodología de las dos encuestas no casaba con la realidad que Cabal veía, que era mucho más fuerte en regiones donde Paloma Valencia terminó ganando según estas encuestas. Tatiana, en la campaña, Cabal montó una red de 32 periodistas, uno por cada departamento, pagos por supuesto y bien informados, para además de difundir la campaña, medir la aceptación y la favorabilidad. En esos ejercicios de escucha digital, de sondeos, de encuestas internas, de giras y demás, Cabal siempre tuvo la sensación de que le estaba ganando a Paloma y sobrado. De hecho, en chats internos hablaban de 3-1. Por todo eso es que 2 días antes de que salieran los resultados, en diciembre, varios periodistas y fuentes dentro del Congreso daban por hecho que Cabal era la ganadora. Sí. Y yo, sorpresa, fue cuando el partido anunció que la ganadora era Paloma Valencia. Ahora, a muy pocos dentro del uribismo le impactó lo que pasó ayer en la mañana. Los congresistas sabían, muchos, que Cabal podía terminar haciendo esta declaración. Fíjese que, por ejemplo, los que apoyaban a Miguel Uribe Turbay siempre dijeron que Cabal le hacía la vida imposible dentro de esa consulta. Sí. Y ella pues también siempre se quejó de la cantidad de plata que Uribe Turbay estaba gastando en eventos grandes y con la asesoría de Lester Toledo, por ejemplo. Por eso sorprendió
que en ese último momento de la consulta interna del Centro Democrático al cierre de la campaña, Cabal andara como con Paloma Valencia y con Paola Holguín, porque siempre manejaron la tesis en el Centro Democrático de que si ella no ganaba, pues no iba a aceptar los resultados. Además, porque se leyó que la elección de Paloma Valencia era un mensaje de tener una mujer de derecha más moderada que Cabal, que podía tender lazos con otras consultas y de hecho ella hoy es la más fuerte para ganar la consulta de centro derecha. Entonces, Gerson, ¿cuál es el juego de Cabal acá? Porque los caminos que tiene pues son muy estrechos y si se va del Centro Democrático pues no sé qué tanto margen tenga para aterrizar en otro lado que no sea la campaña de Abelardo de las Priellas. Tatiana, si uno lee con detalle ese comunicado que sacaron ayer, uno también lo puede interpretar como una visión tibia de Cabal, que la tiene, ¿no? O mejor dicho, la versión tibia de su marido, porque ella no firmó ese comunicado. Los dos, si lo interpretamos así, dicen en la carta que se quieren ir del partido por las dudas que tienen con la encuesta y los manejos y demás, pero al mismo tiempo dicen que van a ayudar a Paloma Valencia. Si es que ella se quiere ir del partido, debe renunciar a la curul en el Senado y eso no lo dice por ningún lado en la carta ni tampoco lo ha planteado. Si quisiera armar rancho aparte con una decisión, que fue lo que planteó en la carta, es difícil porque los estatutos del partido dicen que se necesita una convención nacional, que ya pasó el sábado y que se hace cada 2 años, y para aprobar esa decisión se necesita que voten 2/3 partes de los integrantes de esa convención nacional. Entonces no es claro, Tatiana, y se lo preguntan dentro del partido, cuál es el objetivo de Cabal, porque no es muy claro tampoco que se vaya a ir de una vez para donde Abelardo. Además, porque no se tiene registro de que Abelardo de las Priellas haya aparecido durante esta situación. Y te lo consulto porque cuando Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, salió del Centro Democrático por orden de Álvaro Uribe, la razón principal fue porque Abelardo de las Priellas le dijo al expresidente Uribe que Uribe Londoño lo buscó. Demasiados Uribes en esta frase, pero así es. Y bueno, Miguel siempre lo negó. Sí, la lectura fácil, Tatiana, y a priori es que este pronunciamiento de Cabal y la Foría es para irse de campaña. Pero hasta ahora no tenemos indicios de que Abelardo y María Fernanda hayan sentado a hablar de acuerdos o cosas así. De hecho, es más por ahora lo que los distancia que lo que los une. Además de los líos con la curul que tiene Cabal, ella siempre ha planteado en círculos muy cerrados que tiene reservas con Abelardo de las Priellas por su pasado como abogado y por los clientes que ha tenido. Y un dato de mecánica política que no es menor, Tatiana, Cabal tiene candidatos al Congreso aún en las listas del Centro Democrático. Cristian Garcés del Valle, que quiere dar el salto al Senado, o el empresario Álvaro Álvarez, el famoso AAA, que quiere subir a la Cámara de Bogotá. De hecho, ella estos días está diciendo en sus redes que para votar por Cabal hay que votar por esos candidatos que están dentro de la lista del Centro Democrático. No tiene sentido. Entonces, en contraste, si quisiera irse para donde Abelardo, aparte de riesgos de doble militancia y de problemas con el partido, pues allá tampoco hay un atractivo fuerte porque la lista de Abelardo, que es la de Salvación Nacional, no tiene nombres ni el recorrido pues que tiene el Centro Democrático para pelear curules. Así es que si en el futuro Cabal quiere dar el golpe desde adentro del Centro Democrático con la decisión, pues debe tener fichas que en este caso son congresistas. Gerson, ¿cómo lees que queda el liderazgo de Álvaro Uribe? Esta es la primera vez que alguien a quien él ha, entre comillas, ninguneado, habla de una forma tan abierta sobre sus molestias con el partido, pues que le pegan al expresidente. Mira que hasta Iván Duque, que fue el presidente que puso Álvaro Uribe, se fue muy callado del Centro Democrático y lo mismo aliados de él como el exministro Daniel Palacios o el exsenador Ernesto Macías. Y lo mismo pasó con Óscar Iván Zuluaga. Mira, Tatiana, Uribe a sus 73 años está haciendo campaña como si fuera 1998. O sea, llevamos 30 años en la misma vaina. Sí. Va a plazas, municipios, recoge a la gente, habla con la gente y está haciendo un ejercicio de promover la lista al Senado, en la que está en el puesto 25 y las cámaras territoriales. Es claro que para Uribe, hoy por hoy, esa es la prioridad, que el Centro Democrático vuelva mínimo a 20 curules en el Senado, ¿sí? Para hacer gobierno u oposición en el caso de perder y recuperar muchas cámaras que se perdieron. Hasta el momento en el que grabamos este podcast, Uribe de hecho ni siquiera se ha referido al tema, o sea, no le ha dado tanta importancia como que meh. Y en la bancada están tan metidos en las campañas al Congreso y están tan seguros de que Paloma va a ganar la consulta de la centro y derecha, dicen ellos que con unos 3 millones de votos, que el tema todavía no ha entrado como en discusión. No es el fin del Centro Democrático como lo conocemos, todo esto, pero sí marca un precedente entre militantes y políticos, entre los que le siguen haciendo caso a Uribe, yes men, y otros, pues que se sentían más representados con esa voz disidente de Cabal.
igual, insistimos, sigue siendo el partido de Uribe, él fue el que armó la lista al Senado, él fue el que dio el visto bueno a la forma de elegir el candidato presidencial, es él el que mantiene el puente directo con Abelardo de la Espriella como si fuera un plan B, y es él el que definirá el futuro de Cabal dentro del uribismo. Y Cabal, fíjese usted, no estará ni siquiera en el tarjetón de marzo. Estaremos entonces muy pendientes de cómo sigue esta división. Muchas gracias, Gerson, por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con esta movida electoral. Cambio Radical exigió la renuncia de los candidatos al Congreso avalados por ese partido y que estén siendo apoyados por la representante de la U, Saray Roballo. La exigencia viene tras la revelación de la silla vacía de que Roballo invitó a Juan José Durango a la lista de candidatos a la Cámara por Córdoba que tiene Cambio Radical. Durango fue el escolta de su pareja, el corrupto contratista Emilio Tapia. La U, a su vez, está defendiendo a Roballo. Dijo que como no tienen candidatos en ese departamento, ella puede respaldar la lista de otro partido. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.